Buenas noches a todos. Con mucho gusto transmito la clase de Derecho Mercantil 3 para la sección D. Cualquier duda, con mucho gusto a las órdenes. No sé si ustedes me pueden ver. Vamos a hablar de la compraventa mercantil, que es el artículo, habíamos dicho que les había pedido que lo leyeran los artículos del 6, ¿qué es? 695. Ahorita ya entramos a los contratos mercantiles en particular. Un excelente texto para esta clase, para esta parte también, como les he venido diciendo, es el libro del Dr. Villegas, tomo 3, y entonces entramos en esta parte especial que se llama del libro, y entonces parte especial, los contratos mercantiles en particular. En la página, hoy vamos a hablar de la página 40 en adelante. Él explica muy bien los contratos, sí. Y además el libro del Dr. Villegas tiene una gracia que vamos a hablar dentro de un rato de los normas, reglas y usos uniformes de la Cámara de Comercio Internacional para los créditos documentarios. ¿Qué es esto? Dirán ustedes, ¿es una ley o qué es? No. Es una recopilación que hizo la Cámara de Comercio Internacional. Él lo puso como un anexo de su libro en la página 99 a la página 100, ¿qué será? Es un documento que no es una ley, pero es una recopilación, como les decía yo, que hizo el doctor Villegas y que es muy útil porque nos ilustra cuando la costumbre tiene carácter de fuente de derecho. En derecho mercantil a veces dice, se estará a lo que digan los usos del comercio. ¿Y dónde encuentro los usos del comercio? Pues aquí están, 124, página 99 a la 124. Anexos, dice el doctor Villegas. Y dice, Cámara Internacional de Comercio, reglas y usos uniformes relativos a los créditos documentarios. ¿Quiénes usan estas reglas y usos uniformes? Pues las usan los comerciantes y principalmente los bancos para las operaciones de comercio internacional. ¿Qué necesitamos en un comercio internacional? Como normalmente el comprador y vendedor no están presentes, sino que es entre ausentes el contrato, entre personas en distintas plazas. Por ejemplo, Cofal en Guatemala quiere carros Toyota. Entonces le escribe a la Toyota a Japón y le dice, mire, este año le voy a pedir 1000 carros. Este es mi pedido, o ahorita le pido 100 carros. ¿Cuánto valen? Quiero este modelo, este color, estas características, y se los voy a pagar. ¿Cuál es el precio? Me mandan a decir el precio y le dicen, acepto, está bien, le voy a pagar esos carros y muchas gracias, por favor, mándenmelos. Por supuesto, los carros tienen características que tienen que ser para Guatemala. No es lo mismo un carro fabricado para Estados Unidos, en donde, igual que Guatemala, tenemos el timón del lado izquierdo del asiento, la puerta del conductor queda del lado izquierdo, que en Japón, que el conductor va del lado derecho, o en Inglaterra, en Australia. No es lo mismo un carro con características de emisiones para Brasil, que para Japón, que para Estados Unidos, que para Guatemala. Tapicería, calefacción, tienen diferentes características, ¿verdad? Aunque en general es el mismo modelo, hay que adaptarlo para fabricarlo para el país. Además hay que mandarlo. Y lo que quiere Toyota en Japón es saber que le van a pagar sus carros. Que cualquier cosa que pase aquí en Guatemala, que hay una huelga, o en el mundo, ¿verdad? Que hay una huelga, que hay una guerra, que hay un terremoto, que hay una inundación, que hay un colapso, una epidemia, lo que sea, pues que los carros que él está mandando se los van a pagar. Y a Cofal Guatemala le interesa saber que lo que está comprando es lo que va a recibir. Cosa y precio, ¿verdad? Esa es la compraventa en lo civil. Lo mismo es aquí. La única diferencia es que se celebra normalmente entre personas ausentes. En la compraventa mercantil y en el crédito documentario, que es todo un capítulo de contratos, intervienen el comprador y el vendedor. Interviene el banco que financia al comprador, el banco que financia al vendedor, y a lo mejor un banco intermediario por ahí que conoce a los dos bancos, al de Japón y al de Tokio. A lo mejor es un banco en Alemania que conoce a los bancos. Interviene una empresa de seguros o más empresas de seguros, porque esos carros van a ser fabricados en Japón, puestos en un barco en un puerto en Japón, y van a atravesar el Pacífico para llegar a Puerto Quetzal. O van a atravesar además el canal de Panamá y van a llegar por Puerto Barrios o Puerto Santo Tomás. Y hay que tener un seguro para cubrir eso.
y hay que tener qué documentos me van a pedir en Guatemala para poder importar esos vehículos en Guatemala. ¿Quién va a pagar eso? ¿En qué puerto o hasta dónde va a cubrir ese seguro? Todo eso lo quieren saber las partes para documentar adecuadamente, para asegurar adecuadamente o para garantizar a las partes que COFAL en Guatemala va a recibir sus carros como los pidió, en buen estado para poderlos vender, y Toyota Motor Company en Japón va a recibir su dinero del precio de los carros. Entonces, básicamente de eso se refiere esta compraventa. Vamos a ver si están presentes varios estudiantes. Zinc, parece que dice, Inés o Iris. Muy bien, Teodoro. Bienvenidos todos. Y entonces el primer artículo que vamos a ver se llama Ventas sobre contradocumentos. Estamos en el capítulo 3 del título 2 del Código de Comercio, contratos mercantiles en particular. El primer capítulo se llama de la compraventa mercantil y dice ventas contra documentos. En las ventas contra documentos, el vendedor cumplirá su obligación de entrega remitiendo al comprador los títulos representativos de las mercaderías y demás documentos indicados en el contrato o exigidos por el mismo. Salvo pacto en contrario, el pago del precio deberá hacerse en el momento en que se entreguen los documentos sin que el comprador pueda negarse a efectuar el mismo, alegando defectos relativos a calidad o al estado de las cosas, a no ser que tenga prueba de ello. Entonces, Toyota hace los carros, fabrica los carros y los pone en un barco. O se los entrega a un porteador. ¿Quién es un porteador? El porteador es el transportista. Y el transportista va a dar un documento representativo de mercadería que se llama carta de porte o conocimiento de embarque. Eso ya lo vieron ustedes en Derecho Mercantil 2. Un título que represente esa mercadería. O los va a poner en un almacén general de depósito donde le van a dar un certificado de depósito. Ese título es el que le tiene que entregar Toyota. No le tiene que entregar los carros físicamente, sino le tienen que entregar ese título de crédito representativo de la mercadería. Se lo va a mandar por correo. Probablemente Toyota se lo va a entregar a su banco en Japón se lo va a entregar al banco en Alemania, el banco en Alemania se lo va a entregar al banco industrial en Guatemala o al banco Granay o al que sea, y el banco de Guatemala, el banco en Guatemala se lo va a dar a COFAL para que con esos documentos pueda retirar los carros cuando venga el barco, que lo pueda retirar del porteador, porque esos documentos acreditan la propiedad de los carros. Pero como ya dio los carros, también Toyota Motor Company quiere que le manden su plata. Entonces dice, bueno, le voy a mandar la factura de los carros, le voy a mandar el carta de porte o conocimiento de embarque, que en lenguaje mercantil vamos a ver que se usa el BL, B/L, que quiere decir Bill of Lading. Bill of Lading quiere decir carta de porte o conocimiento de embarque, pero hoy día ya no se usa un término tan largo porque somos dados a las abreviaturas y se pone nada más B/L. Y lo que quiere decir eso es que entonces en el momento en que llegan por correo al banco industrial los documentos representativos de los carros que fabricó Toyota y le entregó al porteador, o sea, al transportista, para que vinieran a Guatemala, en ese momento tiene que hacerse el pago. ¿Y quién lo va a hacer? COFAL en Guatemala. No, normalmente lo hace el banco industrial o el banco del comprador, porque emitió una carta de crédito, que es una obligación que asume el banco, de que cuando lleguen esos documentos, él va a pagar. Pero ahorita solo estamos en el primer paso, que es la compraventa mercantil. Todo el andamiaje que se hace para asegurar que Toyota Motor reciba su dinero y COFAL en Guatemala reciba sus carros, es lo que vamos a estar armando durante estas clases subsiguientes. Ahorita basta para decir, bueno, esta es la compraventa. Y la obligación es de pagar cuando lleguen los documentos que diga el contrato de compraventa que tiene que entregar el vendedor, que tiene que remitir. Ni siquiera se los tiene que entregar en persona, sino se los puede mandar a través de otras personas, los bancos intermediarios. El banco que financia a COFAL, el banco que financia a Toyota Motor y el banco intermediario que los conoce a los dos y que dice, sí, aquel es un buen banco en Japón, aquel es un buen banco en Guatemala. Yo los conozco a los dos. Yo confirmo que esa carta de crédito que emitió el Banco Industrial en Guatemala es buena y se la van a pagar al Banco de Tokio para abonar a la cuenta que tiene Toyota Motor, la deuda que tiene Toyota Motor con ese banco.
porque yo conozco al Banco Industrial y conozco al Banco de Japón. O al Banco de Japón le dice, no, sí, confía en el Banco Industrial. Y si no paga el Banco Industrial, yo lo garantizo. Obviamente, cada banco que interviene cobra una comisión por sus servicios, por emitir la carta de crédito, por confirmarla, por garantizarla y por recibirla y decirle, bueno, mira, ahora mande los documentos, entréguele los carros al barco, a la naviera, y cuando la naviera le dé la carta de porte o el conocimiento de embarque, me lo trae, se lo mandamos al banco en Alemania, el banco de Alemania que se los mande al Banco Industrial, y el Banco Industrial que lo revise, que pague, que mande el dinero a través de Alemania, mande el dinero a través al Banco de Japón, y yo se lo voy a abonar cuando ese dinero entre a Japón, yo se lo voy a abonar a la deuda que usted me tiene aquí en mi banco en Japón. Ese es más o menos como funciona la cosa. Cosas en tránsito. Es el siguiente artículo. Se me subió la compus. Cosas en tránsito, 696. Si las cosas se encuentran en tránsito, porque están en alta mar o están todavía en el puerto en Tokio o están en el puerto Quetzal, lo que sea, y entre los documentos entregados figura la póliza del seguro de transporte, los riesgos se entenderán a cargo del comprador desde el momento de la entrega de las mercaderías al porteador. Ya dijimos que el porteador es el transportista. A no ser que el vendedor supiere al tiempo de celebrar el contrato la pérdida o la avería de las cosas y lo hubiere ocultado al comprador. Entonces, en el momento en que el vendedor entrega los carros al porteador, al transportista en Japón, se desentiende de los riesgos. Ya es problema del comprador. Para eso vamos a ver que se contrata un seguro. Pero ya no le podemos decir al vendedor, mire, ustedes que los carros vienen con averías, están chocados, etc. Salvo que, como siempre protegemos la buena fe, salvo que el vendedor supiera que lo que entregó eran carros oxidados, chocados y destruidos. ¿Verdad? Si lo sabe y se lo oculta al comprador, sí tiene que asumir esos riesgos. Pero si no lo sabe, él entrega carros buenos y les pasa algo, ya el riesgo ya es del comprador y para lo cual se contrata un seguro. Vamos a ver también que en el caso para evitar ese riesgo de que me entreguen chatarra o que me entreguen algo, yo si quiero comprar algo de la China, normalmente hay otras personas, otras empresas que se llaman certificadoras, que revisan en el puerto de salida si la mercadería que se pidió es la que se está entregando. Entonces hay una empresa encargada de eso, una empresa de seriedad que va a ver el producto y dice, así, eso concuerda con el pedido. Los carros están en buen estado, son de los colores, de las características, de los modelos que se ordenaron, y le manda una certificación. Y dentro de los documentos probablemente que pide el contrato, va a decir, mire, cuando usted le entrega a la naviera, quiero que llegue un inspector de tal empresa a decir que usted lo que está entregando está en buen estado y que corresponde con el pedido. Y cuando lleguen al puerto, va a haber otro inspector que va a llegar y va a decir, mire, sí, los carros llegaron en buen estado. De esos dos certificados, sobre todo el de entrega en el puerto de origen, van a ser necesarios para que yo le pague, porque el otro tal vez ya sería como que posterior. Si yo tengo alguna, digamos, si Toyota dice, bueno, si usted me quiere hacer algún reclamo, primero que lo investigue o que lo inspeccione mi inspector de confianza o la empresa que yo confío, que es tal empresa que hace inspecciones en Puerto Quetzal, para que me diga qué averías, qué daños tenían los carros cuando llegaron a Guatemala, si usted me quiere hacer un reclamo por averías. O la aseguradora le puede decir, mire, si los carros llegan con avería, vaya con tal empresa para que le haga un ajuste o para que le haga una revisión a los carros para que veamos en qué daños consiste, qué daños presentan a su arribo a Guatemala. Muchas gracias. Esto es lo mismo en la sección C, básicamente es la misma clase que dimos en la sección C. Y la estoy repitiendo porque, aunque es lo mismo, los compañeros necesitan a veces hacer alguna pregunta y sentirse que hay dedicación especial para las dos secciones, y así es, ¿verdad? Entonces estoy repitiendo con mucho gusto la clase. 697 libre a bordo FOB. Bueno, entonces, estos Incoterms, ustedes han oído a veces que se habla de CIF, FOB, FAS. ¿Qué es eso de compraventa CIF? O FOB, o FAS. Pues esos términos de comercio internacional son esas abreviaturas que usan los comerciantes para decir costo, seguro y flete,
O, por ejemplo, yo voy a comprar un carro en la Toyota, en la COFAL en Guatemala, y me dicen, mire, le incluyo vidrios, le incluyo polarizado, gasolina y seguro, o servicios. Si usted compra el carro, dentro del precio del carro, le estoy incluyendo que va a venir un tanque de gasolina lleno, y le voy a cubrir el cuero en los asientos, y el polarizado en los vidrios, y un año de servicios gratis, o hasta los 10,000 kilómetros, o hasta los kilómetros que me ofrezcan. Eso ya no lo tengo que volver a pagar porque dentro del precio me lo están ofreciendo. Es lo mismo para los Incoterms. Los Incoterms, ahorita tenemos algún material aparte del libro. Yo creo que el libro es una buena guía para esta parte, un buen material. Es muy didáctico el doctor Villegas. Entonces, ¿qué quiere decir eso de libre a bordo FOB? Si yo compro y me voy a dar un ejemplo muy sencillo. Compro una camionada de block. Allá en la zona, en el Trébol hay una bloquera. Y yo quiero block para una construcción que tengo en Escuintla. Entonces yo le hablo por teléfono al de la bloquera y le digo, mire, ¿cómo está el block? Ah, pues está tanto la camionada. Y me la suben al camión. Subida al camión vale tanto más. Ah, bueno. Entonces, eso quiero. Que ya el precio del bloque incluya la subida del bloque al camión. Eso es una venta FOB, FOB. Porque en inglés FOB quiere decir libre a bordo. Y entonces en el artículo, es un Incoterm. Ustedes dirán, pero para una block sí, pero también para los carros que vienen del Japón. Si yo compro carros que vienen del Japón, me los van a vender, tal vez no FOB, porque ahí solo la obligación de la Toyota sería poner los carros adentro del barco. Pero ¿y el seguro? ¿Y quién paga el flete? Entonces, ese FOB solo incluye el producto puesto en el vehículo que lo va a llevar. No incluye el flete ni incluye el seguro. Entonces, FOB es un Incoterm, término de comercio internacional. EXW, ¿será? Ese término si no lo conozco, son gastos extras. Si hay costos extras. Extra, ¿qué será? Ese Incoterm no lo conozco, ese XW. Pero vamos a ver ahorita. Sí. Y ahorita vamos más despacito. Gracias, Fernando. Muy bien, gracias. Sí, es cierto, Fernanda, es cierto. Dentro de los Incoterms, el que más se usa es el costo, seguro y flete, que es el que la SAT, por ejemplo, si vienen los carros y no traen seguro, la SAT dice, bueno, pero para traer un carro a Guatemala tiene que tener el flete y el seguro. Entonces, en el precio del vehículo, yo le voy a calcular el precio con el costo del vehículo más el seguro más el flete hasta Puerto Quetzal en Guatemala. Eso lo vamos a ver ahorita en este momento. Aquí estamos hablando de libre a bordo FOB. Libre a bordo, free on board, libre a bordo, quiere decir que la obligación del vendedor termina cuando pone el producto en el vehículo que lo va a traer. Ya sea tren, carreta, camión, pick-up, barco, avión supersónico, lo que sea. Y hasta ahí termina la obligación del vendedor y el precio que le está poniendo de FOB, solo eso cubre. Hay otro peor todavía, el bloque al lado del camión. Ya subir el bloque al camión ya ves por cuenta del comprador. Esa es la que sigue, que es FAS, costo al costado del buque. Free aside ship, libre al lado del barco, en el muelle. El bloque me lo venden, pero dice, mire, ahí está al lado del camión. Usted puede conseguir que el camión se lo suba, el agente del camión, pero eso ya no lo paga el vendedor. Yo se lo pongo ahí en mi planta, ya la subida. Y el riesgo de que si cuando se está cargando el bloque o el carro o la máquina o la obra de arte al vehículo se arruina, ya es riesgo del comprador, porque el riesgo del vendedor termina al lado del vehículo, ya no incluye subirlo al vehículo. Ven la diferencia entre FOB, que ya el riesgo de subirlo, si en el momento en que estoy cargando el barco se cae, en vez de, como usa unas grúas, en vez de ponerlo adentro del barco, lo tiran al agua, y ese riesgo es, si es FAS, es del comprador, libre al lado del barco, porque
El riesgo termina cuando dejan el carrito al lado del barco. Y a subirlo al barco ya es riesgo del comprador. Libre a bordo, el riesgo de subir el carro, el bloco, el quintal de café o la obra de arte al vehículo, ese es riesgo del vendedor. Y ahí termina. Esa es la diferencia, ¿verdad? Y el otro, el costo seguro y flete, que es el más usual y que, como dice Fernanda, es el precio que se calcula en la SAT para calcular la mercadería, el precio sobre el cual se cobra el impuesto de importación, es el costo más el seguro más el flete. Eso quiere decir que si yo compro un carro CIF, si la COFAL en Guatemala le dice, ¿cuál es el precio CIF del carro que le estoy comprando? El precio incluye el precio del carro, el seguro, insurance, y el freight, flete. Cost, insurance, and freight. CIF. Es lo que usa la SAT para calcular el precio del vehículo para cobrar impuestos sobre ese precio, ¿verdad? En la compraventa costo, seguro y flete, el CIF, el precio comprenderá el valor de la cosa más las primas de seguro y los fletes hasta el lugar convenido para que sea recibido por el comprador. Normalmente van a comprar un CIF Puerto de Quetzal o un CIF Puerto Santo Tomás de Castilla si es en el Atlántico, ¿verdad? Entonces el precio del carro, o el precio del café o el precio del bloque o de la obra de arte va a ser el precio del producto más el seguro para obtener el producto hasta Puerto Quetzal, o hasta Puerto Santo Tomás, o hasta las oficinas de COFAL en la zona 5 o en la carretera El Salvador, donde se designe, más el flete para poner ese vehículo, o ese café, o esa obra de arte, o esos blogs, hasta la obra, digamos, o hasta el punto en donde se ha convenido. Entonces ese incluye el precio del producto, más el seguro, más el flete. Cost, insurance and freight. Eso es lo más normal. Hay uno que se llama solo el costo. No solo el cobre del bloque. Ya usted lo va a traer a tal lugar y lo sube en su camión y va a traerlo. Yo solo le estoy dando el precio del bloque. Yo no le incluyo ni seguro, ni flete, ni acarreo, ni subida, ni estiva, ni contar el bloque. Usted lo va a contar y usted lleva su personal. Yo le vendo tanto, ¿verdad? O le vendo tierra en tal cantera y usted pone a sacar a la gente. Yo solo le estoy vendiendo el metro cúbico de tierra. Todo el sacar la tierra, subirla a su camión, llevársela a su fábrica o a su construcción y pagar el personal, el riesgo. Y si algo le pasa a ese producto en el camino, es su problema. Yo solo le estoy incluyendo el costo. Aquí no, el costo, seguro y flete tiene que incluir el precio de los carros, en el caso de la Toyota, el precio del seguro, insurance, y el costo del flete hasta Puerto Quetzal. Porque lo que pasa es que ahí Toyota ya tiene control, el COFAL ya tiene control, Cofiñustal ya tiene control de cómo va a manejar esa importación. Él ya va a tener que pagar los impuestos de importación y ya se los va a traer a Guatemala en unos camiones especiales, pero ese ya es el riesgo del comprador. El riesgo del vendedor es entregarle los vehículos a bordo del barco con el compra del seguro y el flete. Ahí lo vamos a ver ahorita. Costo, seguro y flete. El vendedor en la compraventa CIF se entenderá. ¿Qué obligaciones tiene? Se entenderá obligado. Primero, a contratar y pagar el transporte en los términos convenidos y a obtener del porteador, mediante el pago del flete, el conocimiento del embarque o la carta de porte respectivos. Tiene que pagar el transporte y obtener el documento representativo de mercadería, el BL, la carta de porte o el conocimiento de embarque que le tiene que dar el transportista. Y él tiene que pagar el flete, el vendedor. 2, a tomar y pagar un seguro por el valor total de la cosa objeto del contrato a favor del comprador y de la persona por esta indicada, o de la persona por esta indicada, porque a lo mejor el seguro no va a ser a favor de COFAL, sino que a lo mejor va a ser a favor del Banco Industrial. Porque los carros a lo mejor vienen garantizados o con prenda a favor del que está prestando el dinero para comprar esos carros. Entonces yo le digo, mira, el seguro no me lo dé a mi nombre, déselo al Banco Industrial. Si algo le pasa a esos carros, que le paguen al Banco Industrial el seguro, o al Banco Granario, o al Banco Rural, el que fuera, ¿verdad? O el seguro que puede estar a nombre de COFAL o del banco al banco de Toyota o a Toyota, ¿verdad? Porque todavía están garantizando que le vamos a pagar. Si algo le pasa a esos carros, páguele al vendedor, porque ya no se los va a poder pagar, ¿verdad?
a tomar y pagar un seguro por el valor de la cosa objeto del contrato a favor del comprador o de la persona por este indicada que cubra los riesgos convenidos a falta de convenios los usuales y a obtener del asegurado la póliza o certificado correspondiente. A entregar al comprador o a la persona que se consigne los documentos a que este artículo se refiere. Entonces, lo que va a hacer Toyota en Japón es que va a fabricar los carros, se los va a entregar al porteador, obtiene la carta de porte o el conocimiento de embarque. Emite la factura por la venta de los carros, que le va a servir al comprador para acreditar que él los compró, para pagar los impuestos, y obtiene una póliza de seguro a nombre de la persona que el comprador le diga. Cuando tiene esos documentos, y digamos si es un producto agrícola o medicinal, tiene que conseguir si es producto agrícola, tiene que conseguir un certificado de libre venta. Un certificado fitosanitario que dice que ese arroz, ese café, ese abono no tiene ninguna plaga o ninguna enfermedad, o que si es carne no viene de un país que tiene fiebre aftosa, peste bovina, brucelosis, gripe aviar o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, todos esos documentos se los manda por medio de su banco, a través del banco intermediario, al banco del comprador, para que el banco del comprador, que emitió una carta de crédito, una obligación de pagar el precio de esos carros, pague. Y ya pueda COFAL recibir esos documentos para comenzar su trámite de importación en Puerto Quetzal o en Puerto de Santo Tomás. Y ya pagar sus impuestos y traer la importación y traerse los carros bajo su propio cuenta y riesgo del puerto a sus instalaciones. Eso es como funciona normalmente. El comprador CIF. El comprador CIF estará obligado a pagar el precio contra la entrega de los documentos a que se refiere el artículo anterior. Entonces, COFAL, cuando recibe los documentos, tiene que pagarlos. Y si no lo paga COFAL, lo va a pagar Banco Industrial, que emitió o Banco GIT, o Ban Rural, el que sea, que emitió una carta de crédito en donde dice que se compromete a que cuando lleguen tales y tales documentos, el banco va a pagar ese precio. Normalmente sí se pide una carta de crédito porque le puede pasar cualquier cosa al comprador, a la mercadería o al país. Entonces, para evitarse riesgos, pues son cantidades grandes de dinero, le dicen, no, yo quiero una carta de un banco y una póliza de seguro de una compañía aseguradora seria. Y quiero una empresa naviera de reconocido prestigio, que me dé la carta de porte, ¿verdad? Entonces, puede ser que el seguro no esté bien comprado. Y entonces es el caso del artículo 703. Si el vendedor CIF no contratara el seguro en los términos convenidos o en los que sean usuales, responderá al comprador en caso de riesgo como hubiera respondido el asegurador. El comprador en este caso puede, aquí sí está bien, el comprador en este caso puede contratar el seguro y en todo caso deducirá el monto de la prima del precio debido al vendedor. Si yo compro carro CIF, ya incluyen el costo del carro, el seguro y el flete. Pero viene el vendedor allá en Japón, en China o en el país de origen y me manda un seguro que no es suficiente. No puso el valor completo de la mercadería, no cubrió los riesgos usuales o lo contrató con una compañía que a lo mejor es inexistente o es de poca reputación y demás. Entonces yo vengo y digo, no, yo compro el seguro aquí en Guatemala y le voy a rebajar del precio el precio del seguro que yo estoy teniendo que comprar aquí. Así es lo que dice el artículo 703. Solo quería aclararles que en esta versión de mi código, el código de esta versión tiene un errorcito, el 703, porque dice como hubiere respondido al asegurador, y es el asegurador. Como hubiere respondido el asegurador. Si el vendedor CIF no contratara el seguro en los términos convenidos o en los que sean usuales, responderá al comprador en caso de riesgo como hubiera respondido el asegurador. El comprador en este caso puede contratar el seguro y en todo caso deducirá el monto de la prima del precio debido al vendedor. Artículo 704, costo y flete. Este es otro artículo que no he encontrado tengo que buscar en el diario oficial porque este artículo está mal en las dos publicaciones que tanto en esta, para mí, como en el de las computadoras. Tengo que buscar el de Senalex. Vamos a buscar el Senalex Código de Comercio. Ahí van a ver cuál es el error que estoy viendo yo. Porque dice CIF y confunde el CIF de arriba, que es CIF, C y latina F, con el CIF de este artículo, que es costo YF, costo y flete. Vamos a ver si lo encuentro. No, pero este es así se hace.
Academia Edu, vamos a ver, lo voy a buscar. Código de comercio. Artículo, estoy con la armonía porque 704 dijimos, ¿verdad? Sí, porque aquí me da el costo y flete. Aquí está, vamos a ver. Pero esto no va a ser aquí en Guatemala, vamos a poner Guatemala porque me está poniendo el protesto y eso no es ahí. Guatemala. Este es el mismo artículo. Porque dice, en las ventas, costo y flete, pero dice CIF, C y latina F. Y ahí el artículo, como yo recuerdo que decía, y como lo tiene aquí el doctor Villegas, es C, Y, F. No incluye la I de insurance, de seguro, ¿verdad? Así como lo van a ver aquí. Aquí está bien. Esto es lo correcto, lo que tiene Villegas Lara aquí. Costo y flete. Pero en el código de comercio que tengo yo aquí, dice costo y latina flete. Costo y CIF, y eso no es correcto. Pues sería lo mismo de arriba, ¿verdad? Bueno. C y F, vamos a ver. C y F, Código de Comercio Guatemala. A ver si alguno de los que me aparecen aquí. No incluye C y F. No. Bueno, en fin, lo interesante del caso es que debe ser costo YF, porque no es lo mismo C y latina, costo, seguro y flete, como que costo y flete. No está el seguro pagado. En las ventas, costo y flete CYF se aplicarán las disposiciones de la venta CIF, costo y flete, y seguro y flete, CIF, costo, seguro y flete, con excepción de las relativas al seguro. Cosas embaladas. En toda compraventa mercantil, el comprador que recibiere las cosas embaladas podrá reclamar los defectos de cantidad o de calidad de la mercadería o sus vicios dentro de los 15 días siguientes al de recepción. Obviamente, a mí me trae en el puerto la mercadería y a lo mejor no la voy a desempacar en el puerto. La llevo a mi bodega en Guatemala o en Escuintla o en Zacatepec, que es donde la vaya a usar, y ahí tengo 15 días a partir de que la recibí para hacer algún reclamo de que alguna avería, algún daño que traiga esa mercadería, si vienen empacadas. No tengo obligación pues de abrirlo o desempacarla en ese momento. Opción de compraventa. En la promesa o la opción de compraventa de cosas mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Esa es una diferencia en relación al artículo del Código Civil que habla de que la compraventa, la promesa de compraventa tiene, si es de bienes muebles y de bienes inmuebles, tiene límites de plazo. Vamos a irnos aquí al Código Civil. Más o menos es el artículo, creo que 1600, la promesa. Vamos a ver. También estamos hablando en los contratos, ¿verdad? Ya los contratos en particular. Gestión de negocios, enriquecimiento sin causa, daños. Vamos a ir aquí el mandato. Contratos en particular. El primer contrato en particular del Código Civil se llama promesa y opción. Y en el artículo 1680, primero nos dice que si es de bienes inmuebles, hay que inscribirlo en el registro. Y en el 1681 del Código Civil, 1681 del Código Civil, el plazo en el contrato de promesa no podrá exceder de 2 años si se tratara de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y de 1 año si se tratara de otros bienes o prestaciones. 1681 del Código Civil. En el Código de Comercio, la diferencia es que nos deja libre el plazo. Hay autonomía de la voluntad. Ya lo estoy marcando yo aquí. Ver artículo, en el 706, le puse yo ver artículo 1681 del Código Civil, y en el 1681 le puse la referencia cruzada, ver artículo 706 del Código de Comercio. En la promesa o la opción de compraventa de cosas mercantiles, las partes son libres de pactar el plazo sin límite alguno. Yo puedo poner 5 años de plazo de la promesa y me lo vale porque el artículo 706 no me pone límite para el plazo como lo pone el Código Civil. Y ahí terminamos con el contrato de compraventa mercantil.
Perdón. Ahora vamos a entrar en el contrato de suministro. El contrato de suministro es parecido al contrato de compraventa, la única diferencia es que se hacen prestaciones periódicas, o sea, se entregan periódicamente los productos o servicios, y eso es lo que dice el artículo 707. Por el contrato de suministro, una parte se obliga, mediante un precio, a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. A lo mejor un suministro va a ser de papel periódico para un periódico. Todos los días yo quiero que usted me entregue 40 rollos de papel porque yo los voy a usar para fabricar el periódico. O quiero alimentos para una empresa. Quiero darle refacción a mi personal o almuerzo a mi personal. Necesito me traer un té. Gracias. Contrato de suministro. Por el contrato de suministro una parte se obliga entonces mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas muebles o servicios. Puede ser, por ejemplo, gasolina. Le voy a hacer un contrato de suministro y le voy a dar gasolina conforme la vaya necesitando. Todas las semanas, todos los días, todos los meses, todos los quincenas, lo que fuera, ¿verdad? Entonces el 708 dice la cuantía. Lo mejor es que en el contrato se ponga cuál es la cuantía del contrato. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. ¿Qué artículo 1681? ¿Qué artículo del Código Civil menciona que va con el 706 del Código de Comercio? Artículo 1681, gracias por preguntar, del Código de Civil. Aquí dice el licenciado, y el vendedor puede negarse a aceptar el seguro del comprador en el caso del artículo 703. Bueno, seguro incompleto. Si el vendedor CIF no contratara al seguro en los términos convenidos o en los que sean usuales, responderá al comprador en caso de riesgo como hubiera respondido el asegurador. Es que le conviene al vendedor porque si hubo un riesgo, se hundió el barco y se acabaron los carros, se fueron al fondo del mar. O se los robaron los piratas, o se quemaron en un incendio, o se cayó el avión en donde venían, o chocó el camión, o se lo asaltaron. Y supongamos que el contrato fuera a entregar en Guatemala, el seguro cubre hasta Guatemala, y lo asaltaron ahí en el Atlántico o en una carretera. Ese riesgo, el comprador es el que necesita estar cubierto, y es obligación del vendedor comprar ese seguro. Si no lo compró bueno, si no lo compró suficiente, si no lo compró por los riesgos necesarios, el comprador puede comprarlo y se lo va a descontar al vendedor. Y tiene derecho a deducirle el monto de la prima del seguro del precio que le debe al vendedor. Mire, usted no compró el seguro que yo le había pedido. Yo lo tuve que comprar. Le bajo del precio lo que yo pagué por la prima del seguro. Costo y flete ya dijimos. Cosas embaladas ya dijimos. Estamos en el suministro. No sé si hay alguna otra pregunta aquí. No hay. Gracias. Lo normal es que en el suministro digamos, mire, quiero 500 almuerzos diarios o quiero 800 galones de gasolina al mes o a la semana o a la quincena. O sea, la cuantía, cuánto va a ser el contrato, gracias. Pero si no se hubiera pactado, si no se hubiera determinado la cuantía de las prestaciones, dice el artículo 708, se entenderá convenida la que corresponda, gracias, a las necesidades normales de la parte que la recibe en la época de la celebración del contrato. ¿Cuántos almuerzos son? Pues si tengo 50 personas, son 50 almuerzos. Si mañana tengo, esas son mis necesidades normales de quien la recibe en la época de la celebración del contrato. Si se hubiera convenido un máximo y un mínimo para el suministro total, porque a lo mejor le dice, mire, deme entre 80 y 100 almuerzos diarios. Dentro de esa cantidad yo le voy a pedir tantos almuerzos. Mínimo 80, máximo 100. Entonces, el comprador, el suministrado,
si se hubiera convenido un máximo y un mínimo para el suministro total o para las prestaciones adiladas, o podemos decir, mire, quiero 5,000 almuerzos mensuales, o de 3,000 a 5,000, y diarios quiero de 80 a 100. O para las prestaciones adiladas corresponderá fijar su cuantía dentro de dichos límites a quien ha de recibirla, o sea, el suministrado. Mire, hoy quiero, o mañana quiero 90 almuerzos, pasado quiero 80, menos de 80 no puede pedir, más de 100 no puede pedir, más de 5,000 mensuales y menos de 3,000 mensuales no puede pedir. Eso sí se fijaron límites, máximos y mínimos. Suministros periódicos 709. En el suministro de carácter periódico el precio se determinará y se pagará por cada prestación aislada. Si me entregan cada mes gasolina, pues el precio que tenga la gasolina que el día que me la entregaron. Si me la entregan diariamente, pues cada día me van fijando el precio que tenga la gasolina ese día, ¿verdad? El precio se fija conforme cada entrega. Plazo. El plazo establecido para las prestaciones adiladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. Esta es una cosa muy interesante. Yo compré 5,000 almuerzos mensuales, pero los quiero dosificados. Yo no quiero que me lleven el primer día los 5,000 almuerzos, ni que me lleven 3,000. No, yo le dije que quería 80 diarios, de 80 a 100 diarios. No me los traiga todos de un solo, no se los recibo. Me trae todo el periódico del mes que voy a usar para imprimir el periódico o el diario del que se trate. No, yo quiero que cada día me traiga 40 rollos, 80 rollos, que es lo que estamos convenidos. Eso se llama el plazo en función de ambas partes. El deudor tiene que entregarlo dentro del mes, pero el acreedor, o sea, el que va a recibir el producto, el acreedor del producto, no es el acreedor del precio, que ahí se invierte. En el que recibe el producto se vuelve el acreedor del producto, se vuelve el deudor del precio. Entonces, el que va a recibir el periódico para imprimir, o los almuerzos, o los sueros para el hospital, o lo que sea, le puede decir, mire, yo le dije que como los quería, no me los traiga todos juntos, porque no tengo capacidad, ni es producto que puedo almacenar, se descompone. Yo, ¿para qué quiero los almuerzos todos el lunes? Y necesito que me los traiga lunes, martes, miércoles, de 12 a 2 de la tarde, ¿verdad? No quiero todos los desayunos o todos los almuerzos el primer día del mes. Necesito, ahí funciona el plazo en función el plazo establecido para las prestaciones adiladas se entenderá pactado en interés de ambas partes. Porque yo le voy a decir, mire, yo tengo que entregarle durante el mes 5,000 almuerzos, aquí le traigo todos el primer día del mes. No, señor. El interés es de ambas partes ese plazo. Usted me los tiene que ir trayendo conforme yo los necesito. Si quien ha de recibirlas tiene la facultad de fijar fecha de las prestaciones aisladas, deberá comunicar al suministrante con anticipación suficiente. Mire, yo cada lunes le voy a decir qué almuerzos necesito. Entonces, durante la semana. O el 15 días antes le voy a decir cuánto voy a necesitar de papel o de gasolina, ¿verdad? Con una suficiente anticipación para que el suministrante pueda cumplirle al suministrado, ¿verdad? Con anticipación suficiente. Obviamente lo mejor es que el contrato diga cuántos días, pero aquí si no se dice, pues una anticipación suficiente, ¿verdad? Terminación. Si el incumplimiento de una de las prestaciones adiladas tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, podrá darse por terminado el contrato. ¿Qué quiere decir? No me cumplieron el lunes con los almuerzos, no me cumplieron el martes. Obviamente yo tengo que entender que el miércoles tampoco me las van a entregar. Yo doy por terminado ese suministro. Como suministrado, ¿verdad? Suspensión y denuncia. Si la parte que tiene derecho al suministro no cumpliera alguna de sus obligaciones, el suministrante no podrá suspender la ejecución del contrato sin darle previo aviso con prudente anticipación. Aquí opera lo contrario. Supóngase que yo tengo que pagar los almuerzos cada 15 días y no pago la primera quincena. No me pueden decir, no, el día 16 ya no le llevo almuerzos. Me tienen que avisar. El suministrante, el que me tiene que dar los almuerzos, no puede suspender la ejecución del contrato de suministro sin dar una prudente anticipación. Mire, como no me pagó la quincena, dentro de 3 días o la semana entrante ya no le voy a servir almuerzos, porque no me está cumpliendo con el pago.
Si no se hubiera establecido la duración del suministro, cada una de las partes podrá denunciar al contrato dando aviso con la anticipación pactada o en su defecto con una anticipación de 90 días. Pues lo mejor es poner una duración de 1 año, de 5 años para el suministro, pero si no se pactó, es un contrato por tiempo indefinido, usted suministreme gasolina y yo se la voy a pagar. No dijeron para cuánto tiempo. Entonces se tiene que dar aviso con la anticipación pactada. Si no hay una anticipación pactada en el contrato, diga, mire, yo le puedo avisar con 15 días de anticipación que no va a continuar con el suministro o que yo no le puedo seguir suministrando, le va a decir el otro, dentro de 15 días. Eso es lo que pactaron. Si no pactaron, la anticipación tiene que ser de 90 días. Y así termina lo del contrato de suministro. Obviamente, por favor, les quisiera pedir que en ambos contratos lean lo que el doctor Villegas tiene respecto de esos contratos en su texto. Y el otro contrato que vamos a ver hoy se llama el contrato estimatorio, que es lo que se conoce como venta en consignación. El contrato estimatorio, o consignación también se le llama, ¿verdad? El contrato estimatorio por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirá por las siguientes reglas. ¿Qué hago yo con un contrato de consignación? Hay quienes se casan, dice, ahí en Arriola Hermanos, en el supermercado del pueblo, dice, yo le doy el licor, le doy 100 botellas de licor para su boda. O no, tal vez 100 es mucho, ¿verdad? Le doy 40 botellas de licor, de diferentes licores. Si se las toman en la boda, me las paga. Y si no, me las devuelve. Ese es un contrato estimatorio. Cómo funciona es que llega el proveedor y le llena el producto, le surte de producto al comerciante para que los venda en su negocio. Y después llega a ver qué se vendió y qué no se vendió. Lo que se vendió, se lo tiene que pagar. Lo que no se vendió, se le puede devolver al vendedor. Les voy a leer otra vez. El contrato estimatorio o consignación, que se llama, en el código se llama contrato estimatorio, por el cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le pague un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo, se regirá por las siguientes reglas. 1. El consignatario no quedará liberado de la obligación de pagar el precio de lo recibido porque sea imposible su total restitución, aún por causas que no le sean imputables. Le llevo un producto y después resulta que se lo robaron, se quemó, se desapareció, se lo comieron los empleados y no me lo puede devolver, me lo tiene que pagar el consignatario y se lo tiene que pagar al consignante, que esas son las partes. Aunque no lo haya usado, aunque no lo haya vendido, aunque se lo robaron, aunque se quemó, aunque cayó un rayo y se deterioró. Problema del consignatario. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. El consignatario es el que tiene las cosas para venderlas, las puede vender. Si yo llevo un carro a un predio, le digo, véndalo, el predio lo puede vender. Entonces, normalmente, como hay que hacer un traspaso del título, me va a decir, mire, déjeme endosado el título. Y cuando yo vendo el carro, se lo pago. De hecho, hubo el año pasado una quiebra de una empresa de carros muy famosa en Guatemala, ahí en la Roosevelt, que hubo un montón de problemas porque vendieron los carros y no se los pagaron a los consignantes, ¿verdad? Y algunos estaban endosados, otros no. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras no haya sido pagado el precio. El consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto no le han sido restituidas. Yo llevé mercadería a un almacén, no le puedo decir, mire, le vendo la mercadería que está en tal almacén. Mientras no me las haya devuelto el del almacén, el que las puede vender es el del almacén, no yo. Mientras yo llevo un carro a un predio, yo no puedo decirle, mire, le vendo el carro que está en el predio. No, el que lo puede vender es el que está en el predio. Si yo llego a pedirlo, o porque ya se venció el plazo, o porque ya convenimos de que me lo devuelvan, ahí ya lo puedo vender a terceros. Pero si no, el único que lo puede vender es el consignatario. ¿Alguna pregunta? Si no, ahí dejamos la clase. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias. Feliz noche.